Hola, buen miércoles. Hoy es miércoles 1 de julio y hoy vamos a trabajar con ciencia que no muerde. En alguna oportunidad, en la ciencia que muerde, aquella que se las dieron en el secundario o en la escuela primaria, le habrán hablado del método científico. Cuando la maestra, la profesora preguntó, bueno, dígame los pasos del método científico. Y uno decía, ta, y no sabía bien lo que decía. Ahora vamos a relacionar los pasos del método científico porque en realidad estamos viviendo el método científico. El primer paso del método científico es la presentación de un problema. A la ciencia se le presenta un problema. En este momento el problema es una pandemia. El problema es el virus que está atacando a gran parte, prácticamente toda la humanidad. Al presentarse un problema, la ciencia o los científicos van a formular hipótesis. Las hipótesis es, bueno, ¿cuál será el genoma de este virus? ¿Qué tipo de, cómo es la entrada al organismo vivo? ¿Qué infecta? ¿Cuánto dura su inmunidad? La inmunidad va a ser a corto plazo o a largo plazo. ¿A quién ataca más? ¿Quién tiene más peligro de muerte? Esas son distintas hipótesis y preguntas y planteos que se hacen los científicos ante el problema. ¿Cuál es el periodo de ventana? El periodo de ventana es un periodo donde se contagia sin expresar síntomas. Todas estas, las hipótesis que presentan los científicos ante el problema son muchas. Entonces se divide las ramas de experimentación. Todo eso hay que analizarlo, hay que verlo, cómo se experimenta, viviendo el problema. Estamos viviendo el problema. Entonces, como está atacando a distintos números de poblaciones, a distintos países, entonces vemos en un país cómo actúa según las medidas que se toman en un país y en otros, qué pasa con el número de enfermos, con el número de muertes, con el porcentaje de contagiados. Esas son las distintas hipótesis y en los experimentos de esas hipótesis en realidad los estamos viviendo. Estamos viviendo el método científico. Los experimentos es las noticias que estamos recibiendo de los distintos países acorde con las medidas que están tomando los distintos líderes de los países. Algunos le dan importancia a la parte económica, otras más importancia a la salud y otras no le dan importancia a nada y ahí vemos los resultados. Una vez que se experimentó, las distintas disciplinas, porque esto es un método multidisciplinario, están actuando matemáticos, físicos, químicos, bioinformáticos, están virólogos actuando, veterinarios, porque esto en principio era un virus que atacaba, los coronavirus generalmente atacaban a los animales y saltó al reino humano desde un animalito. Entonces, los experimentos, las mediciones, es todo lo que estamos escuchando, las noticias por la televisión, las noticias dadas por los científicos, no las pseudo noticias, ¿no es cierto? Esos son los experimentos. Hechos los experimentos se van sacando conclusiones. Bueno, otra hipótesis, ¿hay vacuna para este virus? ¿Se puede lograr? Se está experimentando también con la vacuna en distintos, primero en animales, después pasa a la etapa de humanos, hay humanos voluntarios, a una parte de los humanos le dan realmente lo que están fabricando, la vacuna, a otra parte le dan un placebo, o sea, no le dan nada, comparan si las reacciones del que recibe la vacuna y las reacciones físicas del que recibe el placebo son las mismas, quiere decir que la vacuna no es eficiente ni efectiva. Y finalmente, cuando esto
logre apuntar hacia un lugar determinado y se conozcan las cosas, es como que se formula, el virus se lo conoce y ya se lo encasilla y se tiene una ley para este virus, se tiene una vacuna, se tiene un medicamento, se elabora todos los protocolos para poderlo enfrentar o para poder vivir acompañados con el virus. Bueno, estamos viviendo el método científico y lo entendemos bien porque estamos siendo parte del método científico, somos parte de la experimentación. Acá les muestro los pasos del método científico, los pasos teóricos. Entonces ahí tenemos el problema. Ante el problema se plantean hipótesis, se experimenta, se prueba, se mide. Muchas hipótesis caen porque no sirven. Se experimenta de una manera, se experimenta un medicamento y no da resultado. Hay que plantear nuevas hipótesis, nuevos experimentos, nuevas pruebas. Se hacen cálculos, los cálculos son multidisciplinarios y finalmente se sacan las leyes o conclusiones, que en nuestro caso será un medicamento para poderlo enfrentar o bien una vacuna. Esos serán los últimos pasos. Bueno, la ciencia requiere de una gran capacidad de frustración. El científico tiene que tener una gran capacidad de frustración, tiene que tener una gran capacidad de afrontar la incertidumbre y lleva tiempo. Por eso los gobiernos que no valoran la ciencia, que mandaron a los científicos a la cocina, no le dan valor porque hay que invertir mucho para la parte científica y el tiempo de investigación es muy lento. No se logran las cosas rápido porque en el camino se van cayendo hipótesis, se van levantando otras y esos son meses, años y años. Entonces, cuando se quieren resultados rápidos, se quiere invertir para sacar un provecho económico, la ciencia no reditúa, porque se invierte y por ahí el resultado está dentro de 10 años, dentro de 20 años, dentro de 5 años. Ahora estamos todos deseando, por favor, que el resultado esté en meses, pero la ciencia tiene un periodo largo de investigación. No se puede fabricar una vacuna tan rápidamente porque los efectos colaterales de la misma pueden ser tan graves que peor el remedio que la enfermedad. Bueno, esto es el método científico. Y esto es una forma para valorar la ciencia, para conocer el gran esfuerzo que hacen los científicos cuando están investigando algo. Y todas las frustraciones que van pasando. Junto con esto se necesita, por supuesto, inversión, porque cada hipótesis y cada problema que se estudia tiene un camino de inversión y hay un gasto económico. Y por ahí todo ese gasto económico terminó en una caída. Igualmente los científicos siempre se basan en los conocimientos científicos anteriores, es decir, toma lo publicado de años anteriores, de descubrimientos anteriores, y ningún científico empieza de base cero. Esto es un coronavirus nuevo, pero hay un montón de información sobre los coronavirus. Bueno, con esto hemos terminado el video de hoy de Ciencia que no muerde sobre el método científico vivido en carne y hueso. Nos vemos en el próximo video. Un besito grande y hasta pronto.